Bueno, nuevamente buenos días o buenas tardes o buenas noches a los que nos ven a través de YouTube y que comparten este tiempo de reflexión en la palabra de Dios. En tiempos difíciles, en tiempos donde hay infodemia, una, una cantidad de información desbordada sobre cosas que eh, no tienen otro propósito que intranquilizar el alma y creo que nos hace bien la oportunidad de poder descansar nuestras emociones y nuestro espíritu en Dios. Y esa es mi invitación para estos tiempos. Descansa tus emociones, descansa eh, tus circunstancias y tus momentos en Dios. Tómate una pausa para buscar a Dios y reflexionar sobre lo que es real y lo que no, y descansar en el Señor. Hacer lo que tienes a la mano hacer, pero buscar la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento. Hoy en Guardadores de Verdad tenemos el amén. Y el amén, más que hablar es una palabra que usamos mucho, ¿no? Generalmente cuando terminamos una oración decimos amén. Cuando con algo estamos de acuerdo decimos amén. Es una forma de expresarlo y es una forma que es bíblica de hablar del amén. Pero resulta que en el Antiguo Testamento el amén se utilizaba solamente como para cerrar un contrato o para sellar un pacto. Quería decir como que estamos de acuerdo. Y traducimos el amén generalmente como así es, así será o así está hecho. Para algunos, la traducción correcta debería ser algo como así es decir, fue hecho así, está declarado que así será. No hay otra manera, eso es una verdad de apuño. Pero en el Antiguo Testamento se utilizaba siempre esa para, como que era la parte del acuerdo. Después de decirlo todo, amén. El amén. El amén quería decir, estoy de acuerdo, así va a ser. No, no hay lugar a dudas que eso va a ser así. Era como el sello, la firma, algo que daba como una garantía de un acuerdo real, como cuando se firma un contrato. El amén tendría esa connotación. Pero resulta que el amén de la palabra hebrea que viene, que es de amán, habla de firmeza, habla de algo que es completamente verdadero, de algo que es completamente cierto, es algo que no tiene lugar a ninguna clase de duda. Pero quien vino a revolucionar el amén, porque si en el Antiguo Testamento se utilizaba para cerrar un contrato, si nosotros lo usamos generalmente para cerrar una oración, o cuando oímos un pasaje que nos llama la atención, o una prédica que nos llama la atención, o un mensaje que llega a nuestra vida, decimos amén. O sea, es mi acuerdo, estoy de acuerdo con eso, lo quiero vivir, lo quiero tener, ¿no? Es parte y lo usamos. Y a veces se nos vuelve una muletilla, hay que reconocer que también a veces decimos amén, amén a que no sé, pero como siempre terminamos con amén, no le puse atención a lo que oró Albino, ¿no? No tengo ni idea qué fue lo que oró, pero pues dijo amén, yo dije amén. Y me acostumbré a decirlo. Y a veces nos acostumbramos a cerrar nuestras oraciones con amén. A veces somos completamente conscientes del amén, a veces no, y deberíamos siempre ser completamente conscientes. Pero hoy vamos a ir más allá, no solamente ser conscientes del amén, sino vivir en el amén de manera continua. Porque cuando Jesús vino a la tierra, revolucionó el amén. Para empezar, lo revolucionó con alguien como Nicodemo. En Juan 3, el Señor revoluciona con Nicodemo, en Juan 3:3, cuando Nicodemo va a buscarlo de noche a Jesús, Jesús dice, de cierto te digo. En pocas palabras, cuando hablamos de cierto te digo, la palabra que utilizó fue amén te digo. Y entonces Jesús ya no utilizó el amén para el final, lo utilizó para el principio. Y utilizó la palabra amén y la utilizó con alguien que sabía de la ley. En pocas palabras, lo que le estaba diciendo es lo que te voy a decir y voy a usar el amén. Y sabes que si uso el amén quiere decir que te estoy hablando de una verdad insoslayable, algo que es verdadero, puro, firme, algo digno de confianza. Era empezar una frase con amén.
amén te digo que si no naces de nuevo, no puedes ver el reino de Dios. Fue lo que le dijo a Nicodemo. Por eso Nicodemo no tuvo una discusión frente a eso. Por eso para Nicodemo fue tan sorprendente, porque al decirle amén le estaba diciendo, esto no es algo que me parece que podría ser, que mira, es como la idea, como que el ideal sería muchas personas opinan lo mismo. No, no, le dijo amén, esto es voz de Dios. Amén, Nicodemo, que si no naces de nuevo, no puedes ver el reino de Dios. Amén. Si tú no naces de nuevo, no puedes ver el reino de Dios. Lo que le está diciendo es, amén, Nicodemo, que si no me aceptas, no verás el reino de Dios. También fue fuerte en el discurso del pan de vida, en Juan 6:47 y en Juan 6:53, cuando dice, Jesús les dijo la verdad, si ustedes no comen la carne del Hijo del Hombre y beben su sangre, no tendrán verdadera vida dentro de ustedes. Cuando dice, les digo la verdad, la frase que utilizó, la palabra que utilizó Jesús fue, amén. Si ustedes no. Y empezó a usarlo entonces Jesús para iniciar frases. Y cuando las utilizaba era para recalcar que lo que estaba diciendo era algo completamente firme, completamente sólido, que no tenía lugar a dudas. También lo utiliza en Juan 8:58, cuando habla de la preexistencia de él, ¿no? Entonces les dice a ellos, de cierto os digo, antes que Abraham fuese, yo soy. Cuando dice, de cierto os digo, está utilizando amén. Amén. Antes que Abraham fuese, yo soy. Y aquí utiliza dos cosas del hebreo, amén y yo soy. Entonces utiliza el amén para decir esto que les voy a decir es ciertísimo y utilizo el yo soy, que fue el nombre que le reveló a Moisés. Yo soy el que soy, el Elohim. En pocas palabras dijo, les aseguro que antes de Abraham, yo soy. Es decir, yo soy Dios. Y les estaba hablando de su preexistencia. Y era algo que los judíos no podían discutir. Por eso quisieron apedrearlo. Porque uno diría, ¿por qué van a apedrear a alguien por decir eso? Porque son así. Si no, no se aguantan nada. Alguien simplemente vino y dijo, amén, antes de Abraham yo soy. Quisieron apedrearlo porque Jesús estaba declarando Dios por encima de Abraham, el patriarca del pueblo judío, uno de los grandes patriarcas del pueblo judío, los que tenían la promesa. Y Jesús se atrevió a decir que antes de Abraham él era, y que no solo era una persona, era Dios. En pocas palabras, yo soy el creador de Abraham. Ustedes deberían adorarme a mí. Y por eso quisieron apedrearlo. Pero la frase que utilizó, amén. Qué curioso, ¿no? La usamos mucho, pero a veces la perdemos de vista. Y se nos olvida lo importante que es el amén. Y ahora les voy a decir por qué el amén, porque no solo amén. Jesús le hace una promesa a un ladrón en la cruz. Y antes de morir le dice, de cierto te digo. Recuerden, ese desierto es amén. Te digo, hoy estarás conmigo en el paraíso. Empezó a usar amén y estaba en la cruz, pero dijo amén, algo que es cierto. No es, no es algo supersticioso, no es una palabra mágica. El amén tiene una profundidad, en toda la teología tiene una profundidad enorme, pero en la vida cristiana es un sustento y vamos a darnos cuenta de la profundidad tan alta que tiene cuando dice, amén, hoy estarás conmigo en el paraíso. Una afirmación total. Y este hombre la entendió. Salvación inmediata para este hombre. Salvación inmediata. A Pedro. Pedro antes de negarlo, ¿no? Pedro dijo, yo no te negaré. Yo sí tengo que dar la vida, la daré. Y, y el Señor le dice, sí, darás la vida. No hoy, pero darás la vida en algún momento.
Dijo, pero de cierto te digo, es decir, pero amén te digo, que antes de que el gallo cante, me habrás negado 3 veces. También estaba mostrando cómo él sabía todas las cosas. No solo su preexistencia, sino su omnisciencia. Lo sé todo. También soy antes de Abraham, soy Dios y sé lo que va a pasar. Pedro, me vas a negar 3 veces. Amén, te digo. Y no se lo dijo al final, se lo dijo desde el principio. Amén. Algo ciertísimo, algo de lo que no tienes que dudar, algo digno de confianza, es lo que te voy a decir. Me vas a negar 3 veces. Lo vas a hacer. Y el amén ratificaba para ellos mayor creencia, porque ocurría. Hoy en día encontramos cualquier cantidad de charlatanes. Jesús no es un charlatán, dijo, amén, de cierto, esto que te voy a decir es digno de confianza. Y por eso en este tiempo de tanta infodemia, de tanta mentira, de tanto charlatán, nosotros tenemos que volver al amén, a aquel que sí nos puede garantizar las cosas. No voy a oír especulaciones, no voy a prestar mis oídos a charlatanes, voy a prestar mi oído a la voz de Dios, a lo que Dios dice, a confiar en el Señor, a saber que los tiempos son de Dios y que estoy en sus manos y que no voy a dejar que nada me perturbe. Claro, voy a ser precavido, claro, haré lo que esté a mi alcance para protegerme, claro, buscaré estar alerta, por supuesto. Claro que participaré de las buenas cosas que se puedan hacer a nivel logístico. Claro que estaré con la mente abierta para aprender cosas que pueden salvar vidas. Claro, pero al final entenderé y entiendo que mi vida solo puede estar en las manos del Señor y que no hay otra manera, que los tiempos y las sazones le pertenecen a Él. Y era lo que les estaba demostrando en el Nuevo Testamento a todos cuando empezó a utilizar el amén. Si hay algo firme, si hay algo digno de confianza, es lo que Jesús dijo. Y más cuando anteponía un amén. Como quien dice, esto no tiene discusión. Esto es un y punto. Esto es así. No hay sombra de duda. Así va a ser. Pero hay un amén que me parece el más hermoso de todos, que está en el libro de Apocalipsis. En el libro de Apocalipsis, en Apocalipsis 3:14, ya no aparece el amén antes de un discurso, sino aparece como un nombre de Dios. Y entonces dice, y se los leo en la palabra de Dios para todos. Le habla a la iglesia de la Odisea. Escribe esto al ángel de la iglesia de la Odisea. Esto dice el amén. Por eso nuestro título es el amén. Esto dice el amén. Y aquí ya el amén no es una palabra. El amén es una persona. Entonces lo vimos en el Antiguo Testamento, cómo la gente cierra el pacto, cómo la gente firma el sello y dice estoy de acuerdo. Pero vemos que en el Nuevo Testamento el Señor entonces ya lo usa para empezar las frases y también para cerrarlas. Las famosas doxologías de las cartas del apóstol Pablo están llenas al final de amén, un sello. Y entonces al principio y al final. Y Jesús se le da el nombre de el principio y el fin, el alfa y la omega, el que inicia algo firme y el que mantiene las cosas firmes y el que las mantendrá firmes, el que tiene la razón, el que es digno de confianza, el Elohim, el que crea donde no hay. Pero aquí se presenta la Odisea y dice mucho gusto, me llamo el amén, el testigo fiel y verdadero. Y ahí es donde quiero que fijes tu mirada. Si quieres oír a alguien, oye a el amén, al testigo fiel, al verdadero, al que dio inicio a todo lo que Dios creó. Y decimos, no, es que yo he escuchado, es que yo he oído, es que Dios, ay, claro, es entendible.
Es inevitable oír voces. Es inevitable encontrarnos con una cantidad de información. Pues que se convierta en inevitable el amén. Porque el amén es el testigo fiel y verdadero que dio inicio a todo. Entonces, para ustedes y para mí, ya el amén no es una palabra. El amén es Dios. El amén es Jesús. El digno de confianza es Jesús. El firme es Jesús. Entonces, cuando decimos amén, no solo estamos diciendo así será. Cuando decimos amén, estamos diciendo estoy agarrado a la firmeza, a lo que tiene digno de confianza, a la verdad pura, a lo más resistente que existe, a la roca, al castillo, al refugio, a la sombra, al amparo del Omnipotente. El amén para nosotros ya no es una palabra, es nuestro Dios. Y cuando decimos amén, por eso les decía que qué bueno que ahora podamos ser más conscientes de nuestro amén. Que cuando terminamos una oración, decimos amén. Pero ahora cuando iniciamos un estudio, cuando vamos a iniciar a orar, poder pensar en el amén, el que da principio y el que da fin a cada cosa, el que determina sobre nuestras vidas y a quien le debemos todo. Entonces entendemos que sostuvo a Noé con el arca. El amén, el amén. Él estuvo de acuerdo con una visión de crear un arca y duró 100 años alistando un arca. Y tuvo, me imagino, conflictos y me imagino que tuvo momentos donde tuvo que frenar la obra y momentos donde se le fueron los empleados o donde no había empleados o donde tal vez los recursos, qué sé yo. ¿Qué lo sostuvo? No fue una frase, no es un mantra. El amén no es un mantra, no es una frase mágica. El amén es una persona. Entonces lo que sostuvo a Noé fue lo que le dijo a esta persona. Dios me lo dijo. Yo me voy a sostener de ahí. Eso sostuvo a Moisés, que mantuvo la fe de Job, que mantuvo la fe de la iglesia primitiva. El amén, el testigo fiel, el verdadero, el que dio inicio a todo lo que Dios creó. Que sostuvo a Sara, que sostuvo a Ruth, que sostuvo al rey David en el reino, que sostuvo a Salomón, que sostuvo a cada uno de los profetas, mayores, menores, que los mantuvo con su fe firme, a cada uno de los hombres que dieron su vida por el Evangelio, que los mantenía. Un mantra, una palabra mágica, la palabra de aquel que los llamó, el testigo fiel y verdadero. Y por eso en estos tiempos hacemos bien en volver a la palabra. Dice el apóstol Pablo, la palabra profética más segura, a la cual haces bien en estar firme como antorcha que alumbra en un lugar oscuro. ¿Quieres saber la verdad en medio de todo? El amén. El amén ya para ti no es una palabra. El amén para ti es Jesús mismo, Dios mismo. Y yo no sé si este recuerdo tal vez sea o nuevo para ti el amén, o sea recordarte lo que significa el amén. Pero lo que sí sería especial es que a partir de hoy el amén para ti tenga un significado completamente diferente. Y así como se volvió una muletilla decir amén, ¿no? Nos acostumbramos a decir amén y ahora cuando tal vez oremos después de este tema vamos a decir amén, pero yo creo que ese amén va a ser diferente a todos los amenes que hayamos podido decir en nuestra vida. Tal vez porque hoy podemos ser más conscientes de lo que significa, de la profundidad que tiene. Y ahora tal vez cuando me acerque a orar, voy a pensar que el amén no es una palabra que me aprendí. El amén es Jesús, mi Salvador, el testigo fiel, el verdadero, el que dio inicio a todo lo que Dios creó. Entonces, amén por esto. Amén por la verdad del nombre de Dios revelado a nuestro corazón. El amén. Que se va a convertir en el ancla que te sostiene a ti en medio de estas circunstancias. Aférrate a lo que Dios te dice. Aférrate a lo que Dios te prometió. Aférrate a su gracia. Aférrate a lo que es verdadero. El amén es lo que nos puede sostener a cada uno de nosotros. Y es lo que quiero compartirte y que quede en tu corazón de una manera
muy profunda. En medio de todas las noticias y circunstancias que podamos oír, que el amén esté con Colombia, que el amén esté con cada uno de los que lo han perdido todo, que el amén de Dios, la verdad de Dios, la firmeza de Dios, vaya a los lugares donde no podemos estar y lleve la consolación que Colombia necesita, que Venezuela necesita, que el mundo entero necesita, que el que sufre hambre necesita, que el que ha perdido la esperanza, que aquellos que no son víctimas de ningún terremoto, pero perdieron hace tiempo el ánimo en sus vidas, el amén sea respuesta para ellos. El amén que tú y yo debemos seguir predicando. El amén que ya no es una palabra, sino que es una persona, que es una maravillosa persona, fiel y verdadera. Dios, iniciamos esta oración diciendo amén. Amén por lo que tú nos dices. Amén por lo que nos hablas. Amén por enseñarnos la profundidad de lo que has puesto en nuestros corazones. Señor, y en medio de tiempos donde hay tantos mensajes llenos de preocupación, de angustia, de desasosiego, yo te pido que traigas tu paz, tu sobrenatural paz. Y que lo que realmente afecte directamente nuestra vida sean tus palabras. Lo que realmente conforte nuestra vida, a lo que le demos cabida en nuestro corazón, sea tu palabra, a tu misericordia, a tu gracia, a lo que tú nos dices. Tú eres el amén, el testigo fiel y verdadero en quien nosotros hoy confiamos. Gracias por tu amor sobre cada persona que oye este mensaje. Gracias por traer sobre ellos tu paz sobrenatural. Gracias por bendecirlos. Gracias por decirles amén al iniciar cada promesa en ellos. Amén porque tú los restaurarás. Amén porque tú darás a cada uno conforme a lo que necesitan. Amén porque tú suplirás todo lo que les falta conforme a tus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Amén por tu amor y amén por tu misericordia y tu gracia. Amén por el amor que nos tienes a cada uno. Amén por la cobertura que has puesto sobre nuestras vidas y porque tú eres el que inicias y das fin a cada cosa y en tus manos estamos. Por eso hoy confiadamente descansamos en ti. Ponemos a Colombia en tus manos, ponemos nuestra vida en tus manos y nuestras familias en tus manos. Y te damos gracias por el privilegio que tenemos de contar contigo como Padre, como Señor y como Dios. Y como nunca antes a esta oración, todos decimos amén. A mí